para opinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que se mantengan con nosotros. Es tiempo para opinar aquí en Mega Noticias TVC y como cada semana saludo a mis compañeros en esta mesa de análisis y de debate. Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias, y Andrés Villarreal de Mega Noticias de allá en Sinaloa. Qué bueno que están con nosotros. Vámonos con los temas porque hay muchos. Sin más preámbulos, damos inicio con el de los feminicidios que siguen ocurriendo semana tras semana. Y a esta espiral de violencia de género se ha sumado una reacción indiferente en Palacio Nacional. No pocos le reprochamos al presidente que le dé prioridad al tema de la rifa que al de los feminicidios. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Paco, Andrés, ¿cómo estás? Qué gusto saludarles. Saludamos con muchísimo gusto a quienes nos ven por opinar. A ver, es un tema grave, es un tema muy delicado que, como tú bien lo mencionabas en la introducción, sí, está dentro de este encuadre de los homicidios que hay en el país. Más de 35,000 homicidios y bueno, desde luego, muchos de ellos también corresponden a mujeres. Pero aquí la diferencia, y hoy Jorge Cepeda lo explica muy bien en su columna de hoy en Sin embargo, es precisamente lo que ha sucedido en los últimos años. Quizás muchas de estas mujeres que han muerto asesinadas, especialmente por sus parejas en los últimos meses, en los últimos años, no hubiera sido el acto delictivo, sí, quizás hace 20 o 30 años, porque la situación de aquel entonces era muy diferente, Paco, Andrés, en donde en una violencia intrafamiliar, sí, normalmente la mujer estaba sometida a lo que sucedía con el hombre. Ahora las cosas han cambiado, la mujer no está dispuesta a estar sometida por la pareja, por el novio, por el esposo, y esto lamentablemente ha generado un incremento en los feminicidios que se han dado en los últimos años. Estaba revisando las estadísticas del año pasado, Paco, y bueno, pues es alarmante cómo ha venido creciendo el número de feminicidios, catalogados así porque hablamos de odio de género, que es precisamente como se tipifica el tema del feminicidio. 2017, 765 feminicidios en el 2017, 2018, 912, 2019, 1006 y lamentablemente en lo que llevamos ya de este año tenemos algunos casos muy emblemáticos y que han lastimado gravemente a la sociedad y la reacción también ha sido completamente diferente. Un primer comentario. Andrés. Bueno, es, como bien dice Raúl, un tema de los más sensibles para este país, el que tiene que ver con los asesinatos contra mujeres o los feminicidios, de acuerdo al Código Penal de cada lugar. Me gustaría, quisiéramos hincapié en estos datos que menciona Raúl, porque los estados todavía no tienen un mismo parámetro para calificar o tipificar como feminicidio o no algún caso que se presente. Yo me iría más por el número de mujeres asesinadas en los últimos 10 años y eso da una idea mejor de lo que está ocurriendo, más que el dato de los feminicidios, porque pondría un ejemplo, Sinaloa de manera por default, asesinato contra mujer que ocurre, de manera inmediata lo cataloga como un feminicidio. Y en el transcurso de la investigación a veces se cambia el delito a homicidio de acuerdo a lo que la investigación vaya arrojando. Y hay otros estados en los cuales sucede lo contrario, es decir, todos los asesinatos contra mujeres que ocurran no los cataloga como feminicidio, no se abre pues la carpeta de investigación como feminicidio, sino como homicidio, y eso lleva a una alteración de las cifras que es muy difícil entenderlas hasta este momento. Lo que no es difícil entender es ver el número de mujeres asesinadas, digamos, en los últimos 10 años. Si vemos esa línea del tiempo, nos vamos a dar cuenta que a medida que aumentaron los asesinatos en este país en los últimos 12 años, a partir del año 2007, vemos también que los asesinatos de mujeres en número empezaron a aumentar. Pero cuidado,
debemos ver también en la proporción entre los asesinatos con hombres y mujeres, eso también empezó a incrementar. Por eso tenemos la percepción de que hay más asesinatos contra mujeres, y no es solo una percepción, es la realidad. Y por eso vemos entonces también que colectivos en todo el país se han vuelto cada vez más fuertes en sus protestas, incluso hasta violentos en ellas. Y es que no es para menos, diría yo, con lo que está ocurriendo en el país, me parece que no es para menos. Un punto que sí preocupa es que las políticas públicas que se han venido armando en los gobiernos locales solamente quedan en el papel. Es decir, se reforman leyes, pero el Estado no tiene las capacidades suficientes para cumplir con esas políticas públicas. Por eso sí preocupan las declaraciones del presidente, en el sentido de que pareciera no importarle mucho. ¿Hacen falta capacidades? O sea, ¿tú crees que está bien? No, estoy convencido que hacen falta capacidades. Cito un ejemplo. En algunos estados, el Poder Judicial dicta medidas precautorias contra una mujer que se siente violentada y que se comprueba que ha sido violentada. Y entonces esas medidas cautelares consisten en que la policía debe protegerla. Pero si, digamos, un estado tiene 2,000 medidas cautelares para proteger a mujeres y tiene 3,000 policías, pues no puede mandar a 2,000 policías a cuidar a estas mujeres. Entonces es, primero que todo, un problema de capacidades. Segundo, es un problema de política pública que ha demostrado no funcionar. Sin embargo, yo creo que la gran mayoría de los estados lo tienen en la agenda, y durante muchos años era un tema que se hacía a un lado, que no se ponía atención, que se hacían declaraciones en el sentido de no hacerles caso, y creo que hoy día sí está en la agenda pública, sí hay políticas públicas que no nos gustan, que no están completamente redondeadas, eso es verdad, y que los resultados hasta este momento no son los que quisiéramos. Y bueno, ya con esos resultados, lo que acabas de mencionar, yo lo pondría sobre la mesa para que nos den sus puntos de vista. ¿Hay indiferencia por parte del gobierno federal ante una situación como la que se está viviendo en torno a los feminicidios? ¿Hace falta más acción por parte del gobierno federal? Y también pongo sobre la mesa esto que dijo el presidente López Obrador, ese decálogo tan polémico que generó, por supuesto, muchas críticas. A ver, un decálogo que se lo sacó de la manga, Paco. O sea, hay que ver cómo respondió el mismo presidente al ser incisivas algunas compañeras reporteras en las mañaneras al preguntarle al presidente sobre el tema. O sea, de alguna forma fue un tema que se lo sacó de la manga, y por eso incluso fue borrado el decálogo de las mismas cuentas oficiales del gobierno federal cuando primero se habían dado a conocer. ¿Por qué? Porque evidentemente muchas de ese decálogo, la verdad es que si analizabas una a una cada una de las palabras del decálogo que mencionó el presidente, pues la verdad es que no decía, por ejemplo, estoy en contra de la violencia. En cualquiera de sus manifestaciones. Sí, se debe proteger. Total, sí, se debe proteger la vida de hombres y de mujeres. Sí, claro, es una cobardía agredir a la mujer. El machismo es un anacronismo, se tiene que respetar a las mujeres, no a las agresiones de mujeres, no a los crímenes de odio contra las mujeres, castigo a responsables. El gobierno que represento se va a ocupar sobre garantizar la seguridad de las mujeres y nuestro compromiso. Si analizas este decálogo, bueno, es una redundancia tras otra, y de alguna forma pues muestra que a pesar de ser un gobierno que ha mostrado, o por lo menos en campaña lo mostró, ser sensible con las víctimas de la violencia, un gobierno que ha mostrado simpatía por los de Ayotzinapa, que mostró simpatía por las víctimas. Sin embargo, el tema de los feminicidios parece que no está claramente definido en la política del presidente López Obrador, a pesar de ser un gobierno con estas características, y sin embargo en el tema de feminicidios incluso se ve hasta ajeno, luego de las expresiones que ha tenido el presidente con las manifestaciones que ha habido en diferentes partes del país, pero digamos las más significativas, la de la Ciudad de México, Paco. Incluso hoy pide a las feministas que no pinten, que no grafiten las paredes de Palacio Nacional, cuando verdaderamente sabemos que es un inmueble con una gran historia. Pero vamos, es más importante la vida de los mexicanos, de las mexicanas en especial, y no necesariamente la pintura en las paredes, ¿no? Y no hace mención, subrayo esta parte,
habla de Palacio Nacional. ¿Y qué con la rotura de cristales, de escaparates, la pintura de inmuebles que son propiedad privada? Y de eso nada se dice. Pues yo diría, ¿y qué con los asesinatos contra mujeres? ¿No? Sí, claro. Digo, es muy importante una puerta, pero me parece que es todavía más importante lo que está ocurriendo en esta realidad de todos los días en México. Yo a veces no comprendo por qué el presidente se vuelve en una caja de resonancia cuando el asunto particular de los asesinatos contra mujeres son delitos del fuero común en este país, salvo excepciones, por supuesto, ¿no? Que la propia ley contempla, pero la gran mayoría, el grueso de los asesinatos contra mujeres, como el de los homicidios, son del fuero común. Y de repente pareciera que la caja de resonancia se vuelve la presidencia de la República. A mí me gustaría, en todo caso, hacer hincapié en lo que está ocurriendo en los gobiernos locales estatales, con respecto a los asesinatos contra mujeres. Lo que está claro. ocurriendo en los gobiernos locales en el combate a la desigualdad de género. No ocurre nada. Está ocurriendo dentro, pues no ocurre nada, exactamente. Bueno, quizás no diría tanto como nada, ¿no? Hay una serie, yo insisto, hay una serie de políticas públicas que se han implementado en los últimos 20 años en este país, desde que se creó el Instituto Nacional de las Mujeres, que nos gusten o no, han puesto en la atención pública el tema. Se han conformado incluso mecanismos legales para protegerlo. Yo insisto que es un asunto de capacidades. Yo no creo que no ocurra nada. Creo que sí ocurren muchas cosas. Creo que además los colectivos han hecho una gran labor poniendo la atención en lo que está ocurriendo. Es cierto, hay una crítica enorme y de repente se desvía la atención que si hubo una pinta en el Ángel de la Independencia o en una puerta histórica, pero digamos, sin ver esa parte, no ocultando la que está ocurriendo, por supuesto, pero me parece que han hecho la parte de poner en la atención, porque esta situación merecía y requería una sacudida enorme. Nos estaba apabullando y de repente, como no se trata de nuestras hijas, pensamos que no está ocurriendo, claro, o lo minimizamos o pensamos que está ocurriendo al vecino, pero no es así. Aquí, ¿hasta dónde va a llegar la indiferencia? Ha ido escalando, como bien lo mencionan Raúl y Andrés, ha ido escalando las protestas, la necesidad de visibilizar este tema que ha ido creciendo día tras día. La semana pasada fue esta chica Ingrid Escamilla, hoy es esta niña, esta pequeñita de 7 años, Fátima Cecilia. ¿Hasta dónde va a aguantar la sociedad? ¿Hasta dónde va a escalar estas protestas? ¿Y en qué momento el gobierno y las autoridades federales, locales, municipales van a poner atención en esta situación, Raúl? Claro, mira, esto que comentas de Fátima, de esta pequeña, que es, digamos, la nota de hoy, que visibiliza este grave problema, y por ser una menor de edad, de 7 años de edad, las condiciones en cómo fue encontrada, es algo terrible, pero déjame, porque esto tiene muchas aristas. Aquí no podemos ver esto como blanco y negro, Paco. Claro. O sea, tiene grandes aristas. Andrés menciona algo que me sacude y sacude seguramente a cualquier familia que lo pueda ver. Mientras no se trate de tu hija, de tu hermana, de tu esposa, pareciera que esto está lejano. Lamentablemente vemos cómo esto se viene repitiendo una y otra vez en diferentes partes del país. Y ahí me parece que esa es la gran diferencia. Un gobierno que debería de estar atento a esto. Sí, a ver, a mí me molestan las pintas también, pero no tiene nada que ver con la vida de una persona. Me parece que son cosas completamente diferentes, y sin embargo el gobierno de alguna forma no ha sido totalmente sensible y se ha implementado o ha promovido algún tipo de modificaciones. Está la última, la que comentamos aquí del fiscal Hertz Manero, de cambiar la forma en cómo se tipifica el feminicidio. Yo escuché con mucha atención lo que él proponía. Decía, es que para calificar de feminicidio tiene que haber una serie de elementos que hacen más burocrático el tema para poder calificarlo como tal. Y él proponía quitar algunos de estos elementos, lo que provocó reacciones que ya las conocemos. A mí me parece que lo más importante de esto
las manifestaciones van a seguir y seguramente van a seguir creciendo porque hoy la mujer está más activa en la vida política. Tú decías hace un rato sobre la equidad de género que durante muchos años ha empezado a caminar. Este es el primer gobierno, el de López Obrador, que ha tenido la mayor cantidad de mujeres en su gabinete, Paco. ¿Sí? O sea, hay una clara visión de equidad de género, pero me parece que sí, le ha faltado visión al presidente y sensibilidad a este tema tan delicado, y se ha enfocado, califica de adversarios a quienes han, dice, motivado las manifestaciones, o sea, completamente cosas fuera digamos, del sentido común, mientras que algunos temas los magnifica, como el sorteo del no avión o la no rifa del avión. Sí, este tema que es prioridad nacional, la violencia, los homicidios, los feminicidios, me parece que ahí ha faltado algo de sensibilidad al presidente López Obrador del tema. Andrés. Yo creo también que a veces nos fijamos demasiado en las palabras del presidente, le ponemos demasiada atención a las palabras del presidente y no vamos al fondo, que es las acciones que toma un gobierno, cualesquiera que sea, en este caso el de López Obrador, en un tema particular como es este del que estamos hablando. Me parece también interesante la propuesta poco que está alejada, digamos, de la corrección política actual de Gertz Manero, de poner atención en cuáles realmente son los feminicidios. Hay una serie de causales mencionadas en los códigos penales de los estados que no coinciden, no hay un entendimiento, creo, cabal de cuál es el caso específico en el que podemos hablar de un feminicidio, que de acuerdo a la definición que está más o menos entendida, es que el asesinato tiene que ocurrir por el hecho de ser mujer, pero las causales específicas que tienen los códigos penales no acaban con este entendimiento, y me parece que ahí tenemos un error conceptual que hemos venido arrastrando. Los colectivos y muchas organizaciones de mujeres han estado insistiendo en que se clasifique como feminicidio a todos los asesinatos contra mujeres, y me parece válido desde la posición de ellos, pero creo que debemos reflexionar un poco más con respecto a las definiciones y después, por supuesto, para entender realmente cuál es la dimensión del problema. Yo decía al inicio que traemos un problema con las cifras primero que todo. Sí, y agregado a eso, nos quedamos en esa pugna, en ese debate sobre cómo deben de ser, si homicidios con agravante, si tienen que ser feminicidios, mientras el problema no lo tocamos, no lo toca la autoridad, no se hace nada. Hoy decía en la mañana el presidente, estamos haciendo todo lo que nos corresponde para evitarlo. ¿Qué es lo que les corresponde? Esa es la parte en donde terminamos como sociedad sin entender realmente qué le corresponde hacer, qué es lo que están haciendo. Hace un momento, déjenme cambiar radicalmente un poco de tema. Raúl, tocabas el tema de la rifa y yo me iría también, porque fue muy criticada esta reunión, la de los tamales con chipilín a precio de oro. ¿Cómo lo ven? Bueno, a ver, a mí me parece un tema delicado por todo lo de ilegalidad que hay alrededor, pero aún así, Paco, del TERA, me parece que el haber invitado a un grupo de empresarios de primer nivel en este país, invitarlos a una cena, sabiendo de antemano que había que poner pues mínimo una participación de 20 millones de pesos para comprar los boletos de la no rifa del no avión, sí, y que pues estarían de alguna forma, si no obligados a ir, pero el que recibe la invitación en cierta forma lo está obligando. O sea, el que te está invitando es el presidente, y no sé, pero estaba leyendo algunas versiones de que algunos de los miembros del gabinete, entre ellos el secretario de Hacienda, fue el que corría algunas de las invitaciones. Imagínate el mensaje que se está mandando a un empresario de decir, oye, te está invitando el presidente para que vayas a la cena a poner tus 20 millones mínimo, ¿sí? Y si no, ¿qué pasa? Me parece que es una situación completamente anormal,
Dice el presidente de los empresarios que, bueno, ahora ya sabemos que no se hacen estas reuniones secretas como las hacía Salinas en reuniones secretas que hacía para hacer estas vaquitas para reunir dinero, pero aquí, aparte de que se ha ido desviando totalmente el tema del avión, el tema del distractor, el tema de los boletos, al darse, o sea, todo ha sido un desastre en el tema del avión para que termine con el sablazo a estos empresarios, para que junten dinero para comprar equipo médico. ¿Por qué mejor no se pidió la ayuda y apoyo para quienes quieran donar camas, un quirófano o equipamiento de carácter médico? O sea, ¿por qué hacerlo de esta forma? ¿Cuál es el mensaje que se está mandando? Me parece sumamente delicado y desde luego, pues los empresarios que aceptaron, no conozco las condiciones en cómo aceptaron y qué hicieron o qué están temiendo que pueda ocurrir si no acudieron y si no cooperaban. Andrés, ¿coincides? Muy delicado. Sí, claro, por supuesto. Andrés, ¿coincides? En la mayor parte no, con todo respeto, Raúl. Creo que he escuchado comentarios, por ejemplo, de algunos de los más férreos que le lanzan más tomates a López Obrador y que a veces me parece, estoy convencido de que pierden la cabeza justamente con esta situación. He escuchado que se habla de una extorsión, por ejemplo, han usado la palabra extorsión. Y una de las recomendaciones que sucede en las extorsiones más simples, que es cuando le llaman a uno por teléfono y que supuestamente tienen detenido a un familiar o algo así, la extorsión se acaba colgando. Y entonces, si son tan valientes estos empresarios y no quieren donar los 20 millones de pesos porque se sienten extorsionados, pues que cuelguen y que no vayan. Creo que a la clase empresarial de este país le hace falta, ustedes ya saben qué, porque ese valor que significa romper con las relaciones político-empresariales, hay que tener ese valor bien puesto. Oye, y si Andrés, realmente piensan eso, pues muy simple, que no den el dinero. A ver, ¿y no crees que hubieran estado pensando en el SAT, en la extinción de dominio, en ese tipo de cosas? ¿No crees que lo habrán? Digo, tampoco tienen, no quiero asegurarlo, pero hay cola que les pisen también. También hay una forma muy sencilla, Paco y Raúl, y ustedes dos, y yo la sé también. Si la sé yo, seguramente la saben ustedes. Para el SAT es muy sencillo, hay que tener los números en regla. No, así claro, de simple. Por supuesto. Si tienen miedo a una auditoría, entonces ¿qué pasa? ¿No tienen los números en regla? ¿No pagan bien sus impuestos? Entonces nos vamos yendo en esta cadena de favores y de entendimientos. Todas que siempre ha existido, rifas, absolutamente todas, hasta la más simple en una escuela para sacar dinero para irse a un viaje, son exactamente iguales que las del avión. No se tiene el dinero, por supuesto, no se tiene el dinero para pagar el premio, se saca del dinero que se está pidiendo. Eso es lo más obvio, así son todas las rifas. Vamos, esto no es nuevo, esto, como bien lo decía Raúl, siempre ha existido, pero hoy fue, vamos, déjame decirlo así, fue grosero. Oye, a ver, Andrés, la verdad que no coincido, o sea, me parece que ahí es todo un tema importante. A ver, si el presidente de este país te invita a una cena sabiendo que tienes que poner, aunque tengas tus impuestos pagados al 100%, Andrés, me extraña que tú, un periodista con tantos años en esto, no conozcas que pueda haber algún tipo de sugerencia, algún tipo de extorsión, como lo acabas de mencionar, sí, para revisar tus documentos. A ver, te vamos a hacer una revisión, nada más, aunque estés bien, pero te detienen, te paran, te distraen, tienes que contratar abogados, fiscalistas para hacer las aclaraciones pertinentes. O sea, a mí me parece que es algo muy delicado lo que está sucediendo y sí, coincido contigo en que hay muchos empresarios, deberíamos en este momento tener voces fuertes que levanten la voz ante lo que está sucediendo. Sí, la honestidad tiene un precio, contigo. Raúl, Paco, la honestidad tiene un precio, no es gratis. Y si tienen miedo, pues que no sean honestos. Entonces, bueno, toda honestidad en todo a lo largo de la humanidad tiene un precio. Sí, pero como aquel clásico, el que se mueve, no sale en la foto, ¿eh? Entonces,
No, pues esos son los clásicos del pasado, pues, si queremos vivir en esa parte del pasado, pues sigamos así entonces. Dice Raúl que le extraña que alguien con tanta experiencia piense que no lo están coaccionando o presionando. La honestidad tiene un precio, ha sido siempre así en la historia. Pero se siguen haciendo no es fácil, las mismas no es cosas, sencillo, Andrés. tiene un costo. Lo cómodo es lo contrario. Pero se siguen haciendo Oye, las mismas entonces, cosas, Andrés. asumes que los empresarios que fueron no son honestos. No, ¿Lo asumes? no. De ningún modo estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si ellos no querían ir, no pensaban que ese era un acto deshonesto, debieron haber tomado la distancia. Y tiene un precio, No, claro. estaban pensando en sus Todo intereses, tiene un precio Andrés. en esta vida. Estaban pensando en sus intereses, más allá de si es Es lo que honesto empecé o diciendo no es yo. honesto. Están pensando ¿Sí? primero en sus intereses. Pero finalmente te están coaccionando. Pues es que tiene que haber dos para coaccionar. No, claro, si por ellos supuesto. no quieren, no los coaccionan. ¿Va a tener un costo? Pues sí. Todo tiene un costo. La honestidad cuesta. A ver, está bien y digo, afortunadamente aquí podemos todos pensar diferente. Pero, a ver, si el propósito de la rifa era para comprar equipo médico, ¿por qué no hacerlo directo? Directo. ¿No? ¿Por qué no hacerlo directo? ¿Por qué hacer una vaquita Bueno, sales con la ganando, pantomima esta de los boletos del avión, de la rifa no rifa, ¿sí? Que de alguna forma sigo pensando que es un gran distractor, pero que ahora ya se traduce en sablazo para estos empresarios y que muchos, no dudo que haya empresarios de buena fe que seguramente dan eso y mucho más en labores de carácter social. Y seguramente muchos lo harán a pesar de que sean o no sean honestos y que de alguna forma, pues por el llamado del presidente tengan que participar. A ver, si el director de una empresa les habla a sus subalternos para que participen en una fiesta, pues... Oye, Yo sí voy. A ver, nada más déjame rematar. ¿Esto tendrá que ver finalmente con una deducción de impuestos? ¿Andrés? No los... Pues lo vamos a ver. Yo digo que todo esto debiera ser la transparencia. Lo vamos a ver en su momento. Pero, a ver, ¿por qué no se transparenta la lista de los asistentes? ¿Por qué el mismo presidente desde el poder, si va a utilizar recursos que van a entrar a un gasto público, debería transparentarse la lista de los 70 o de los 75 o 100 empresarios que fueron? ¿Por qué se reserva? Ahora, déjenme nada más aclarar porque me han llegado mensajes en el que nos critican, en el caso personal, ¿sí? De por qué ahora sí estamos atacando cuando se va a utilizar el dinero para comprar medicamentos, instrumental médico, ¿por qué ahora sí y no cuando se compró el avión? No estamos, bueno, al menos yo no estoy en contra de que en este caso se llame a los empresarios y se diga, hace falta esto, éntrenle, pero no de esta forma. Yo creo que tiene que ser transparente, tiene que saber, señores, el sector salud en México está en crisis, necesitamos ayuda. ¿Quién le entra? Así. Y no a través de una rifa y no a través de una carta. O como lo hizo Lázaro Cárdenas en su momento, Paco. Así Lázaro Cárdenas, para indemnizar a los petroleros, hizo un llamado a la población en general para que la gente pudiera y pusiera lo que tenía para pagar, indemnizar a los dueños de las empresas petroleras. Bueno, a lo mejor es otra forma donde voluntariamente tú vas y pones, y pues sería muy interesante un ejercicio de ese tipo, ¿no? Pero la forma como se hace, a mí me parece que deja mucho que desear. Vamos a cambiar rápidamente de tema. Hay muchos temas. Andrés, permítemelo tantito. A ver, vamos a hablar del Estado de Derecho. A los ojos del mundo, México sigue estando en esta materia, muy mal. De acuerdo con el estudio de World Justice Project, las 32 entidades del país reprobaron o mostraron un estancamiento en el rubro de orden y seguridad del índice del Estado de Derecho en México, correspondiente a 2019. Este documento muestra que 19 estados registraron un retroceso y ninguno alcanzó el 0.60 de puntaje en una escala de 0 al 1. Ya lo hemos tocado, ya lo hemos manifestado aquí muchas veces. Estamos en un país en donde no hay Estado de Derecho. Y esto nos pone una rayita más en este sentido, Raúl.
Es lamentable, Paco. Mira, este estudio salió primero a nivel internacional, ya lo habías comentado. Ajá. Si los países con más estado, con mejor estado de derecho, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, los Países Bajos, Alemania, Austria, los países con menos estado de derecho, de estos 126 que mide esta organización, Venezuela, Camboya, Congo, Afganistán, Mauritania, Egipto, Camerún y México, como ya lo decía, se ubica en el casillero número 99 de 126 países, al nivel de Sierra Leona, de Togo, de Kenia. Eso es a nivel, digamos, internacional. País. Y ya lo comentabas, así es. ¿Sí? Yucatán es el estado que tiene mejor estado de derecho, pero con 0.46. O sea, ya lo decías. O sea, ninguno alcanza ni siquiera el promedio de reprobado. Todos están de reprobado para abajo. Yucatán, Aguascalientes, Zacatecas, Campeche, Querétaro, Coahuila, Nuevo León, y así nos las vamos llevando. Y el estado con menos estado de derecho, Guerrero, Puebla, Quintana Roo me llama la atención, Morelos, la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Tlaxcala, Tabasco. Así es. Pero a ver, no está diciendo nada nuevo ni nos estamos sorprendiendo. No. Aquí en Mega Noticias les damos a conocer todos los días eventos donde se visibiliza la falta de Estado de Derecho. Y aquí en Guadalajara acaba de pasar un evento, el estacionamiento del aeropuerto de Guadalajara, el segundo aeropuerto más importante de carga y el tercero más importante de pasajeros, tomado el estacionamiento durante más de 86 días por ejidatarios del Zapote que reclaman desde hace años indemnización por las tierras donde fue construido este aeropuerto en los años 50, ¿sí? Y ya ha habido una batalla legal. La SCT dice que ya no les debe nada, pero ellos insisten y bueno, por lo pronto pues, se quedan en posesión del aeropuerto cobrando alguna cuota. Pero lo más grave de esto, Paco, es que hay un tercer afectado, ya hay, yo digo, un primer afectado que es el usuario. Es el usuario. ¿Sí? Pero independientemente de eso, los ejidatarios alentados por el mismo presidente López Obrador en una pasada que hizo por Guadalajara, que les dijo, pues ahí hasta que les paguen, quédense hasta que les paguen. Fíjate. Pasaron 86 días hasta que la Guardia Nacional los desalojó, porque el presidente, fíjate que vino este fin de semana a Jalisco, ¿sí? Llegó al aeropuerto de Guadalajara y una noche antes desalojaron a los ejidatarios con Guardia Nacional. Oye, ¿sí? Y ahora siguen la lucha en las mesas de trabajo. Rápidamente salgo un poquito del tema, que por cierto, hasta donde entiendo, es la primera vez que el presidente vuela en un helicóptero de la Marina. A ver, ya había dicho que no iba a volar, sin embargo, para inaugurar el campamento de la Guardia Nacional este fin de semana, el sábado, llegó primero a Tepatitlán y de ahí se fue a Lagos de Moreno. Venía de Jiquilpan, Michoacán, en un helicóptero de la Marina. Sí llama la atención porque se había dicho que esos aparatos no iban a ser utilizados por el presidente, pero por lo menos a Tepatitlán llegó en helicóptero y en ese mismo helicóptero de la Marina se fue hacia la zona de Lagos de Moreno. Digo, nada más mencionarlo porque las cosas han venido cambiando y qué bueno, ¿eh? Yo no critico que use el presidente los helicópteros y los aviones que tuviera el gobierno mexicano. Son para una movilidad y que no se ponga en riesgo a los pasajeros de líneas aéreas y desde luego también la movilidad que necesita el presidente para poder llegar a donde se lo necesita, sino simplemente luego como una acotación y una referencia. Bueno, hablando justamente de este tema del Estado de Derecho y aprovechando que mencionas la pasada por Tepatitlán, que fue para inaugurar la sede de la Guardia Nacional, ahí el presidente les dijo, a ver señores, hay que tener respeto hasta por los delincuentes, porque ellos también son seres humanos. Así es de que hay que respetar sus derechos humanos. Ver, y ellos ¿cuándo respetan? Yo mencioné, previamente nada más para poderlo ligar lo que mencionó Raúl, hay una situación parecida en Sinaloa con respecto al cumplimiento del Estado de Derecho. La conectividad. Y hay un grupo de comuneros también, de ejidatarios, que han interrumpido una obra
de Megacable, que lleva varios meses detenida justamente por la intervención de un grupo minoritario de ejidatarios en una obra que tiene todos los permisos en regla y que además tiene una resolución judicial para continuar con ella. Y el Estado de Derecho lo tienen que cumplir todas las partes, por supuesto, y en ellos estamos incluyendo particularmente a la autoridad, que tiene que hacer que se cumpla cuando algunas partes pues no coinciden. Para eso está la autoridad. Si dos partes dicen tener la razón, tiene que entrar un tercero, tiene que entrar la autoridad para hacer cumplir lo que haya resuelto una autoridad jurisdiccional, como es el caso. Entonces, casos como el del aeropuerto, como el del cable acuático que va a cruzar de Topolobampo a La Paz, que es una obra magna y que tiene mucho tiempo detenida, se replican en todo el país. Así es. Y tiene que ver justamente con este incumplimiento del Estado de Derecho, con este temor de la autoridad de intervenir como si quisiera quedar bien con todos, cuando es claro que en un diferendo judicial no se puede quedar bien con todo mundo, se tiene que quedar bien con quien tenga la razón de acuerdo al Estado de Derecho. Y ahí es donde entra en conflicto la autoridad, no solo federal, las locales, en todos lados. La ley es la ley y se tiene que cumplir, eso es todo. No hay más, Raúl. Así es. Pues así debiera de ser, es lo que esperamos todos, pero resulta que en este país no sucede así. Sí, a ver, lo que comenta Andrés, me parece realmente, a veces se pierde un poco la dimensión de estos temas, estos problemas. Por ejemplo, el cable submarino que menciona Andrés, ¿sí? El beneficio que va a haber para más de 700,000 habitantes en Baja California Sur, ¿sí? O sea, debería de imponerse el criterio del beneficio de la mayoría por un grupo de 110 o no sé cuántos ejidatarios que están pidiendo además un pago por un derecho que no les corresponde. Pero, bueno, no hay autoridad que meta orden. El gobernador de Sinaloa sí, ha evadido el tema, sí, se sale, le da la vuelta, y bueno, no hay forma. El gobierno federal, hay decisiones de tribunales agrarios, sí, y ni por enterados. Y esto, ¿a quién perjudica? Independientemente de la inversión, que seguramente es alta de parte de la empresa, pero los bajacalifornianos, sí, especialmente están padeciendo una decisión de falta de aplicación de Estado de Derecho. Y este es un ejemplo, y están los normalistas del Estado de México, los normalistas de Chiapas y los normalistas de Guerrero, que continuamente bloquean vías de tren en Michoacán, bloquean carreteras, toman casetas de las diferentes carreteras, cualquier grupo en protesta, y no pasa nada. No se va a usar la fuerza. Precisamente. Claro. Han dicho. Y mira, no necesariamente tiene que usarse la fuerza, para eso es la política. La política se usa para resolver, para dirimir conflictos, pero tampoco se usa, ¿sí? Entonces, ni la fuerza ni la política, y por eso estamos reprobados en Estado de Derecho, Paco. Así es, Andrés. Sí, efectivamente, ni la mano izquierda ni la mano derecha, no se me había ocurrido, pero buena analogía que hace Raúl. No siempre tiene que ser el uso de la fuerza, es verdad, y menos en un gobiernos que dicen privilegiar la política, el diálogo, etcétera. Pero también se llega un momento en el que aplicar la ley. Son las posiciones tan encontradas que se tiene que usar la fuerza, no digo la fuerza pública, la fuerza que da la legalidad, simple y sencillamente, porque se piensa por parte de los gobiernos que usar la fuerza pública le tienen un pavor, que los ciudadanos deberíamos estar preocupados por ese miedo que tiene la autoridad para usar la fuerza. Pero además, fíjate, el problema está, si no mal recuerdo, en Mochis, ¿sí? Ahí el problema no es del gobernador de Sinaloa, a él le va y le viene, tienen conectividad. El problema es para Baja California Sur. Y por ello mismo, el gobernador de Sinaloa dice, pues yo ni me meto, no es mi problema. Es lamentable que no haya actitud, ¿sí? Y leía yo ahí por ahí un texto en Reforma que decía que habían hablado con las autoridades y las autoridades han dicho, no vamos a hacer uso de la fuerza. ¿Saben qué? Páguenles lavándose las manos. Hazme favor. Entonces no hay autoridad. Sí, ¿Sí? Andrés. Sí,
Adicionalmente a lo que mencionas, es que el argumento que ha hecho el gobierno local es hablar de equilibrio, cuando es un asunto que ya está discutido incluso por tribunales agrarios. Entonces ya no es un asunto de guardar equilibrios, es un asunto de darle la razón a quien los tribunales han señalado que así la tienen. Además, el reclamo que se hace no es propiamente por la obra que se está realizando. En algunos de los casos el reclamo va hasta por la carretera que se hizo en los principios de los años 60, entonces que no tiene nada que ver con la obra actual. Pero independientemente de eso, insisto, el punto fundamental es que la autoridad tiene que cumplir en este y en cualquier otro caso como los que cunden en el país, el Estado de Derecho simplemente. Ahí está, ese es justamente el punto en el que hemos subrayado. No hay Estado de Derecho en nuestro país. Y bueno, es momento de agradecer a mis compañeros su participación. Andrés, Raúl, muchísimas gracias, pero sobre todo a usted que nos permite compartirle nuestros puntos de vista para que al final se quede con la mejor opinión. Le invito para que nos acompañe mañana para opinar con Raúl Frías Lucio y veamos ahora juntos cómo refleja el ingenio mexicano los temas de la agenda nacional.